es que el método sigue siendo básicamente el mismo. Lo único que cambia en este caso son la matriz de rigidez y bueno, las generalidades del vector de fuerzas, pues ya vimos eh, las principales variaciones en los temas que vimos en los ejemplos que hemos resuelto hasta ahorita. Vamos a empezar ahora nuevamente con armaduras, pero ya en el caso tridimensional. Como mencionamos, lo que va a cambiar evidentemente es la matriz de rigidez. Bueno, empezamos notando que ya tenemos la barra orientada pero en el espacio. Como de costumbre, orientamos la barra y como es de eje recto, la orientación nos da automáticamente el eje X local y a partir de él construimos el sistema de ejes locales igual tridimensional. Como pueden notar, la orientación también nos da únicamente dos nodos. Esto, bueno, ya se había comentado antes, pero con planteamientos más complejos, como los que se ven en el elemento finito, puede ser que tengamos más nodos en una sola barra, pero bueno, aquí todo lo que estamos haciendo es considerar los extremos de la misma. Entonces, pues por eso siempre vamos a tener dos nodos para cada barra. Ahora, como se vio al inicio, la matriz de rigidez local es exactamente la misma, como se puede ver aquí. Antes que nada, también hay que recordar que en el caso bidimensional teníamos dos desplazamientos por cada nodo, ahora van a ser tres, los correspondientes a los ejes locales y bueno, ya transformados pues a los ejes globales que vamos a ver más adelante. Bueno, perdón, no, estoy en un error. 3 para el sistema global, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y desplazamiento en Z. Y en sistema local, aun cuando la barra es tridimensional, solo va a haber uno, que es a lo largo de el eje X local o el eje de la barra. Esto es porque al ser una armadura, solo podemos tener fuerzas axiales y de ahí que solo se tenga un desplazamiento por cada nodo en el sistema local. Donde son tres, ya es en el sistema global, que son, como dije, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y desplazamiento en Z. Ahora, en el caso bidimensional, solo necesitábamos considerar el ángulo respecto al eje X global y con eso construíamos la matriz de rotación, que en este caso eran solo estos dos términos, bueno, solo estos grupos de cuatro términos, donde coseno de teta X era coseno del ángulo y coseno de teta Y era seno del ángulo. Lo mismo para estos dos términos, pero una de las complicaciones en el caso tridimensional es que ahora para orientar la barra, perdón, para determinar completamente la orientación de la barra, necesitamos lo que son los ángulos directores. Este tema pues debió verse eh, más a detalle en análisis vectorial. Entonces aquí solo ocupamos los resultados que salen a partir, bueno, de todo ese análisis. Como recordaremos, los ángulos directores son
los ángulos que se generan con respecto a cada uno de los ejes, en este caso los ejes globales. Y, como se puede ver, θ x es el ángulo que se forma del eje x local con respecto a el eje x global. θ y es el ángulo que se forma con respecto al, bueno, entre los ejes y local y global. Y lo mismo puede decirse del ángulo alrededor de los ejes z. Entonces, estos tres ángulos son los que me definen la matriz de rotación para el caso tridimensional. Ahora, cuando ya tenemos estas dos matrices construidas, que son las que vemos aquí, la matriz de rigidez global se obtiene por esta fórmula, que ya hemos visto en los ejemplos anteriores. Al hacer la multiplicación matricial, obtenemos una matriz de 6 por 6, la cual se puede reducir a una de 3 por 3 para tener un tratamiento bastante parecido al caso bidimensional. Como se puede ver, aquí pues ya tenemos una matriz que tiene únicamente términos trigonométricos y que son afectados por AE entre L. Y también tenemos la identidad que se había proporcionado en el caso bidimensional. Esto es por la forma en cómo nos queda la matriz de 6 por 6. Y haciendo uso de esta identidad, pues se puede tener un manejo pues más sencillo al tratar pues matrices más pequeñas de esta manera. Ahora, para sacar estos ángulos, generalmente pues se tendrían que ocupar técnicas de análisis vectorial, es decir, ocupar vectores unitarios a lo largo de los ejes X, Y y Z locales, y mediante ciertas proyecciones obtener las expresiones correspondientes para los ejes globales, y mediante esa proyección se obtienen estos ángulos. Sin embargo, aquí vamos a ver únicamente los resultados. Un poquito más adelante vamos a ver cómo se obtienen los ángulos directores. Y el coseno de los ángulos, pues se les conoce como cosenos directores. Eso, bueno, es tema aparte. Ahora, como mencionamos al inicio del día de hoy, el método sigue siendo pues prácticamente el mismo. Lo único que cambia es que ahora tenemos que usar esta matriz, y sabemos, por lo visto en el material que se proporcionó la vez anterior, que estas matrices se ocupan para el cálculo de los elementos mecánicos. En realidad es el mismo procedimiento también, nada más que ahora hay que ocupar estas matrices. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Como vemos, es una armadura en 3 dimensiones. Ya tenemos aquí los ejes X, Y, Z. Lo vamos a dejar hasta reacciones nuevamente. El procedimiento que ya se vio para elementos mecánicos, como acabamos de decir, es básicamente el mismo, nada más que hay que ocupar las matrices que acabamos de dar hace un momento. Entonces, hay que tener en cuenta que ahora, para una barra de armadura en 3 dimensiones, pues tenemos 3 desplazamientos por cada nodo. Lo primero que hay que hacer, como se ve en esta figura, es determinar el número de barras y colocar su orientación. Como ya hemos visto en el caso bidimensional, en el caso de armaduras, es muy fácil determinar el número de barras porque pues simplemente
contamos, bueno, las contamos sin pues mayor inconveniente. Aquí como podemos ver, pues tenemos 3 barras. Recuerden que donde se complica un poco y está en función del formulario, pues es en el caso de vigas y marcos. Para armaduras no hay ningún problema. Es muy evidente el número de barras, en este caso son 3. Donde podría haber algún detalle es en la orientación. Habíamos dicho en el caso 2D que el ángulo pues debería estar en un rango de 0 a 180 grados y para eso dimos ciertas indicaciones de cómo se debían orientar las barras. En este caso, para cumplir con ese requisito de que el ángulo se mantenga en un intervalo de entre 0 y 180 grados, si la barra es horizontal, la debemos de orientar de modo que apunte en la dirección de los ejes positivos del plano donde se encuentre. Bueno, en este caso, si la barra es horizontal, pues debe de formar parte del plano XZ y entonces la orientación debe de estar colocada de modo que apunte en la dirección positiva de ambos ejes. Si la barra no está horizontal, entonces se debe de orientar hacia arriba, como es el caso de las barras que tenemos aquí. Ahora, no siempre se puede, en el caso de barras horizontales, colocar la orientación de modo que apunte a la vez en las direcciones de los ejes X y Z positivos. Como dije, bueno, no siempre es posible, pero ese caso lo vamos a tratar cuando se vea el ejemplo del marco en 3D. Básicamente lo que hay que hacer es pues asignar una orientación arbitraria, puesto que es imposible cumplir el requisito de que apunte a la vez en las direcciones X y Z positivos. Entonces serían como que las excepciones a esta regla. Fuera de eso, vamos en lo posible a aplicar las condiciones para la orientación de las barras. Esto, como ya también se había dicho, es por cuestiones numéricas. Por lo tanto, en la bibliografía es probable que ustedes se encuentren que no se hace caso a esta orientación. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer así. Bueno, de lo que llevamos del procedimiento, ¿alguna duda? No, profesor. ¿Seguimos? Ajá. Recuerden que la orientación es muy importante porque en base a ella vamos a determinar las matrices K11, K12, etcétera, y se vuelve más notorio en el caso de vigas y marcos esta situación. Entonces, ya después de haber orientado las barras, ¿qué es lo que sigue? Sacar los grados de libertad. Exacto, los grados de libertad. Ahora, la fórmula es la misma que hemos ocupado. No importa que estemos en el caso de 3D. Número de desplazamientos total o, bueno, en este caso hay que recordar que se tienen que incluir los desplazamientos restringidos y le tenemos que restar el número de desplazamientos
justamente restringidos. Ahora, en total, ¿cuántos desplazamientos tenemos en la estructura? ¿8? 8. A ver, vamos a ver. Aquí estás considerando 2, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ujú. Y bueno, básicamente es en todos los nodos. Entonces de ahí que tengamos 8. La idea es correcta. Nada más tenemos que recordar que aquí estamos considerando 3 desplazamientos por cada nodo. Ya estamos en el caso 3D. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos serían? 12. 12. Sí. La idea es correcta. Nada más que hay que considerar que ahora ya son 3 desplazamientos por cada nodo. Ahora, desplazamientos restringidos. ¿Cuántos vemos? 6. 6. Bueno, aquí sí hay que aclarar algo. Es muy probable que no se haya visto anteriormente lo siguiente. El apoyo fijo, en el caso bidimensional, pues tiene 2 reacciones, como ya hemos visto en varios ejemplos. En el caso tridimensional, tiene 3 reacciones. Esto hay que aprenderlo de una vez. El apoyo móvil para 3 dimensiones sigue teniendo una reacción. El apoyo fijo tiene 3 y el empotramiento tiene 6, que son las 3 del apoyo fijo y 3 momentos. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Digo que es probable que no se haya visto porque generalmente todo lo que se hace en las materias anteriores es en el caso 2D. Pero ténganlo en cuenta. Para 3D, este tipo de apoyo tiene 3 reacciones. El apoyo móvil tiene 1 y el empotramiento tiene 6. Entonces, de acuerdo a eso, nuevamente la idea vuelve a ser correcta, pero considerando que tenemos 3 reacciones en cada uno de los nodos, pues tenemos un total de 9 desplazamientos restringidos. Por lo tanto, el número de grados de libertad para nosotros es 3. ¿Alguna duda hasta aquí? Seguimos. ¿Qué es lo que sigue? La tabla de propiedades. Muy bien, la tabla de propiedades. Recuerden que esto es opcional, pero bueno, nosotros estamos haciendo siempre esta tabla para que ustedes vean cómo se elabora y ya ustedes deciden si se construye o no esta tabla. Para este caso, recuerden que en armaduras manejábamos las propiedades A por E, la longitud y el ángulo. Para 3D, consideramos que sí debe de variar un poquito esa tabla de propiedades, como lo tenemos aquí. Bueno, vemos que el A por E se mantiene, pero ya no tenemos la longitud y ya no tenemos el ángulo. En lugar de eso, tenemos las coordenadas de cada uno de los extremos de cada barra que compone a la estructura. Por ejemplo, para la barra 1,
los extremos, bueno, el extremo, perdón, que llamamos con el número 1, la barra 1 es esta, ¿cuál de todos los nodos sería? ¿El B? El B, muy bien. Entonces, del nodo B, aquí están sus coordenadas, pero de la barra 1, perdón, del nodo 1. Del nodo 2, que es el nodo A, las coordenadas correspondientes son estas. Ahora, ahorita hablamos un poquito de las coordenadas, pero ¿por qué se elige esta forma para la tabla en lugar de la longitud y el ángulo? Pues más que nada es por este último. El cálculo del ángulo, eh, como ya dije, pues tiene que realizarse por medio de vectores. Entonces, en lugar de utilizar el tratamiento vectorial como tal, utilizando solo las coordenadas y algunos resultados pues que se pueden obtener de ese tipo de análisis geométricos, se puede obtener, bueno, da como resultado una fórmula sencilla que requiere justo de estas coordenadas para calcular los ángulos que nos pide la fórmula. Necesitamos 3 ángulos, ahorita vamos a ver cómo se calculan. Pero entonces, usando las coordenadas, es muy sencillo el cálculo de tales ángulos y también el cálculo de la longitud. Entonces, para la tabla de propiedades, es suficiente tomar las coordenadas de los extremos de cada barra y las propiedades mecánicas y geométricas. Entonces, como sugerencia, vamos a hacerlo de esta forma si es que deciden construir esta tabla de propiedades. De acuerdo, bueno, a la bibliografía que estén consultando, pues puede ser que en lugar de tener las coordenadas, pues efectivamente calculen los ángulos con otras cuestiones geométricas, pero nosotros vamos a hacerlo de esta manera. Ahorita vamos a ver las bondades de tratarlo así. Entonces, ya tenemos la tabla, que es opcional. ¿Qué sigue? Generar la matriz, La matriz ensamblada, ¿sí? Antes de que ajá, se la me matriz pase, ensamblada. Es que le iba a sí. decir matriz de ensamble. Ajá, es lo mismo. Ajá, es exactamente lo mismo. Nos estamos refiriendo a lo mismo. Bueno, les comentaba que antes de que se me pase, las coordenadas vean que están referidas a los ejes globales, como habitualmente lo han hecho pues en sus materias de matemáticas. O sea, no tiene gran ciencia esto. Por ejemplo, para la barra 2, las coordenadas del extremo 1 de esa barra son estas. Vemos que en el eje Z, pues hay, el 6 es negativo, porque está en sentido contrario del sentido positivo de ese eje. Entonces, son coordenadas como siempre le hemos hecho. No debe de haber confusión en la construcción de esta parte de la tabla. Ahora sí, vamos con el ensamble. Es exactamente igual que como lo han hecho para el caso 2D, con las mismas indicaciones, las mismas sugerencias. No cambia absolutamente nada, como se puede ver aquí.
esta es la matriz ensamblada. Ya sabemos que si hay nodos con todos sus desplazamientos restringidos, pues los eliminamos. Entonces, la matriz de rigidez ensamblada es esta. Y en el caso de que haya nodos que se eliminan, pues automáticamente se hace una división. A esta región le ponemos un subíndice doble alfa, o sea, lo que ya hemos hecho en todo lo anterior. También, como se había mencionado, si no se elimina ningún nodo, porque sí puede ser ese caso, pues la matriz completa, o sea, toda la matriz, la manejaríamos como alfa alfa. O sea, en pocas palabras, deberíamos ocupar en esos casos toda la matriz. En este ejemplo, pues sí hubo algunos nodos que se eliminaron y pues como ya sabemos de los ejemplos anteriores, vamos a ocupar solo regiones de la matriz ensamblada. Para desplazamientos esta y para reacciones esta de acá abajo. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Seguimos? Como ya habíamos mencionado, no hay un orden riguroso en esta parte del procedimiento, pero nosotros hemos establecido uno nada más para que nos vayamos acostumbrando al método. De acuerdo a lo que se ha seguido anteriormente, ¿qué es lo que debemos La hacer enseguida? matriz de las barras, ¿no? La matriz de rigidez de cada barra. Para esto, pues ocupamos la fórmula que dimos aquí. Bueno, entonces, los resultados a los que me refería de análisis vectorial son los siguientes. Bueno, esto en cuanto a las fórmulas para los cosenos y la longitud, pues también se puede sacar con las coordenadas. Esta fórmula, pues no es más que el teorema de Pitágoras aplicado al caso 3D. Entonces, todo lo que nos pide la matriz de rigidez de cada barra, pues se puede encontrar haciendo uso de estas fórmulas.
Entonces, por ejemplo, para la barra 1, pues aquí tenemos el grupo de coordenadas. También ya los rotulamos a qué extremo pertenecen. Entonces, por ejemplo, para el coseno de teta x sería este menos este y lo que resulte entre la longitud respectiva. La longitud, pues como lo vemos, es la diferencia de este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado más este menos este al cuadrado. Entonces, vemos que efectivamente la tabla se parece más a todo lo que tenemos aquí de las fórmulas. Por eso es que decidimos hacerlo de esta manera. Si ustedes gustan elaborarla de otra forma, o sea, calculando aquí teta x, teta y y teta z, pues también es otra forma de construir la tabla. Quien guste hacerlo de esa manera, sin problema, lo puede hacer. Entonces, ya vimos que la utilidad de la tabla es para la aplicación de estas fórmulas. Y con esto llegamos a los resultados siguientes para cada barra. Bueno, los resultados para la barra 1 son estos que tenemos aquí a la izquierda. Como no dimos valores específicos para el área y el módulo elástico, debe de indicarse que todavía falta pues multiplicar por esas propiedades. O sea, el problema es semialgebraico. Ya vimos en el marco de que se abordó alguna de las veces anteriores que cuando se dan valores específicos para el módulo elástico y el momento de inercia, área, etcétera, pues se multiplican directamente y la matriz resultante pues ya nada más nos queda pues, puramente numérica. Entonces ese ejemplo pues debe seguirse si es que se nos proporciona un valor específico para el área y el módulo elástico. Bueno, con esto tenemos
Ya las matrices de rigidez de cada barra. A partir de esta fórmula tenemos los cosenos que nos pide esta fórmula. Algunos vean que son al cuadrado. Y ya nada más multiplicamos cada uno de los términos de la matriz por la fracción que se genera aquí. El número de veces A por E entre la longitud. Entonces, este cociente va multiplicado por cada término. Y de esa manera llegamos a todas estas matrices. ¿Se tendrá alguna duda con esto? No, profe. Continuamos. Como estamos hablando de armaduras, el vector de fuerzas no tiene gran complicación. Sigue las mismas indicaciones que para una armadura en 2D. Es decir, que el vector de fuerzas únicamente va a tomar en cuenta las fuerzas aplicadas en los nodos, porque de esa manera, pues nos aseguramos que todas las barras no trabajen con momento flexionante ni con cortante. Es una característica de las armaduras, recuerden. Entonces, para el caso del vector de fuerzas, únicamente vamos a considerar las fuerzas aplicadas a los nodos. Ahora, aquí tenemos un orden de los desplazamientos. Entonces, en el nodo A, ¿cómo quedarían los desplazamientos? De AX Ajá. ¿Qué y más? de AY. De allí. ¿Así se queda? Y el ángulo. El ángulo. El ángulo no puede ser porque este se relaciona al momento. Y en armaduras no hay momentos. Ah, sí, cierto. Entonces, Espérame. este efectivamente D a no Z, va. ¿no? De a Z. D a Z. Tengan en cuenta que tenemos 3 desplazamientos por cada nodo, que son a lo largo de los ejes globales. ¿Queda claro? Sí. Ahora, para los del nodo B, C y D, dense cuenta que todos son 0 por el tipo de apoyo que tenemos. Entonces aquí sería ceros para el nodo B, otros 3 ceros para el nodo C y otros 3 ceros para el nodo D. Pero siempre siguiendo este orden. Primero X, luego Y y luego Z. ¿Alguna duda con esto? ¿Seguimos? Ahora, para la cuestión del vector de fuerzas, pues nada más vemos las fuerzas aplicadas a los nodos. En este caso, esta fuerza que está aplicada en el nodo A, vemos que está paralela al eje X. Entonces, el vector de fuerzas en X para el nodo A es 1. En Y y en Z vemos que no hay fuerza aplicada. Entonces, para el nodo A, son los términos del vector de fuerzas. ¿Alguna duda con esto? ¿Seguimos? Ahora, para los nodos B, C y D, pues únicamente están las reacciones. Este sería nuestro vector de fuerzas. Aquí lo único que se debe remarcar es que si la barra tiene cierta inclinación, hay que calcular
las componentes a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z. Dependiendo de cómo se plantee esa inclinación, pues a veces es un poquito engorroso el cálculo de las componentes. Y aquí es todavía más necesario hacer uso de técnicas de análisis vectorial. Entonces, no está de más que le den una checada a sus temas de vectores cuando vieron estática o análisis vectorial. En ambas materias se ve este tema de cómo descomponer una fuerza en 3D, etcétera. Todo eso hay que recordarlo porque puede ser que se presenten ese tipo de fuerzas en este tipo de estructuras. Bueno, ¿alguna duda con todo lo que acabamos de hacer ahorita? ¿Seguimos? Estos vectores ahorita los voy a volver a colocar. Profesor, una pregunta. Dime. Bueno, yo he visto que, bueno, en todos estos ejercicios, como usted había mencionado en el primer, bueno, a inicios del Ajá, tercer parcial, claro, sí. dijo que eran temas muy laboriosos y he visto que usted, bueno, en el tema de marcos, sí nos salen matrices muy grandes, pero he visto que usted Sí, las saca desde Excel. Entonces, mi ajá. pregunta es si no sé, nosotros podemos usar Excel en el examen o lo tenemos que hacer todo a mano, Sí. o bueno, no. Para el caso de la materia, o sea, de hasta el extraordinario, quien quiera o quien necesite hacerlo, se puede hacer uso o sea, de este tipo de herramientas que comentas para calcular las matrices. Digamos que lo único que voy a pedir es que ustedes me planteen el procedimiento como lo estamos viendo aquí. Si se dan cuenta, explico el procedimiento, vamos haciendo anotaciones y todo, y ya las matrices pues las obtengo yo con Excel. Entonces, de la misma manera que hemos dado las clases en este tercer parcial, ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Nada más Pero procuren por que ejemplo, sus hojas estén bien programadas. Ajá, dime. ajá, pero por ejemplo en el examen, ¿cómo le podríamos hacer para, no sé, una matriz de una, ¿cómo se llama? De un marco, que son muy grandes. Ahí le tomamos Ajá. captura de pantalla y lo pegamos junto al examen o, porque sí están Sí, un poco o sea, grandes. ahí tienen que, ajá, por ejemplo, aquí sobre todo, bueno, aquí no nos han salido, en este ejemplo me refiero, matrices muy grandes, pero sí efectivamente, como dices, o sea, le toman alguna captura de pantalla y en su procedimiento lo ponen. Así como lo estoy haciendo yo. Dense cuenta que lo hago de esa manera. O sea, les digo, pues sigue esto, o sea, en cierto procedimiento les voy explicando, pero las matrices, pues las tomo directamente de Excel. Entonces ustedes también lo podrán hacer de esa manera. ¿Sí queda claro? Ok, sí, profesor, entonces Sí. sí, no era mi duda porque sí, apenas vi el ejemplo que estábamos resolviendo y sí salió una matriz un poco grande. Sí, Entonces, bastante grande, de hecho. Ajá. Sí entonces dije, salen. pues, sí, Ujú. luego si los Dime, dime. metemos a mano, o sea, no Sí, es laborioso, pero pues puede ser que nos lleguemos a equivocar en un signo, en errores pequeños. Entonces, sí, sí, y cambia todo ahí el como que, resultado. sí, Ujú, ahí sí, con el uso de Excel, pues ya se minimiza ese error. sí, esa posibilidad de error, sí, efectivamente. Este, y bueno, aquí sí es, bueno, qué bueno que haces esta pregunta, es algo que se me había pasado a comentar.
Programen sus hojas de Excel y lo que sí, o sea, lo que les voy a pedir es que lo resuelvan similar a como lo hemos hecho en las clases, ¿no? O sea, ordenado, que me vayan diciendo a qué corresponde cada matriz, o sea, todo el procedimiento claro y con las anotaciones necesarias. Para el cálculo matricial, o sea, por ejemplo, para estas matrices, pues ustedes me pueden decir, pues esta es la matriz que nos resultó para la barra 1, esta para la barra 2 y esta para la barra 3. Y pues de repente incluyen la fórmula que ocuparon, ¿no? Para también yo saber de dónde están obteniendo estos resultados. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe, No, ya ok, quedó profesor. claro. ¿Ya hay ¿Sí? fecha tentativa para el examen, profe? Sí. Dejen, quito un momento la pantalla. Sus resultados del segundo parcial espero tenerlos para este jueves porque ya no queda mucho tiempo para terminar el semestre. Vamos a hablar un poquito del- de la fecha de examen. Si se dan cuenta, también ya estamos terminando el temario. O sea, básicamente, pues sí, hemos cubierto todo lo que debe verse. Ya nada más nos falta dar un ejemplo de un marco en 3D y con eso ya acabamos. Denme un momentito para ver el calendario. Aquí está. En la pantalla, en la parte izquierda, ven que está diciembre. Nosotros hoy es 7. Fechas de exámenes son estas que están en amarillo. Entonces, podría ser martes 21 o martes 4 de enero. Antes de que pedirles opinión, me gustaría comentar que yo preferiría, a menos que ustedes me digan lo contrario, que fuera el martes 21 de diciembre, porque vean que vienen las vacaciones y si lo dejamos para el martes 4 de enero, lo que sucede es que van a tener que estudiar durante las vacaciones. Entonces, para que al menos en las materias demás que ustedes estén cursando y no sé, pero al menos en esta, o sea, en esta materia, para que tengan libres sus vacaciones, yo preferiría hacerlo el martes 21 de diciembre. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profesor. Sí, parece buena fecha a primera vista. Sí. Ujú. Y bueno, miren, si no acabamos hoy este ejemplo, que es muy probable que sí, porque la armadura, o sea, el tratamiento de armaduras, pues no es tan complejo como ya ustedes lo vieron en el caso bidimensional. Para el jueves empezamos el marco y bueno, si acabamos la próxima semana, 2 días, martes y jueves, tenemos para dudas. De lo contrario, acabaríamos el martes 14 y el tiempo que quede de la clase, pues lo ocupamos para dudas. Y el jueves 16 también. Más tarde, ahorita terminando las clases, les subo la tarea de las primeras 3 tareas, ¿no? Que es una viga, un marco y una armadura en 2D, justo para que, bueno, son las tareas de este parcial y también para que vayan checando si hay dudas del procedimiento. Entonces vean que pues todavía hay tiempo suficiente para ver bueno, para hacer el examen. Entonces, si lo ponemos el martes es 21, no pues no siento que esté muy apresurado, ¿no? El tiempo, ¿no? Y para el extra es del miércoles 5 de enero al viernes 7 de enero. Nuestro extraordinario sería el 6 de enero. Si hacemos el examen tercer parcial el 21 de diciembre, tendríamos el martes 4 de enero para dudas y el jueves la aplicación del examen.
Pero bueno, vayamos Profesor, pensando, dime. ¿y qué temas van a venir en el extra? O sea, ¿va a venir muy largo? O bueno, Ah, ¿cuánto tiempo va a dar no, para el extra? no. En el extraordinario, nada más les pido que estudien flexibilidades y rigideces. No vienen los dos, o sea, a la vez. Viene solo uno de los dos. Pero por eso les pido que estudien ambos métodos y ya ustedes eligen el que resuelve, ¿no? O sea, se plantea uno de flexibilidades, uno de rigideces y ustedes hacen el que pues consideran que le entendieron mejor. Y una pregunta del cálculo de una matriz de flexibilidad para una estructura isostática, como lo que vimos parecido al segundo parcial. Ujú. Es lo que Ok, regularmente pregunto gracias. en el extraordinario. Ujú. No pregunto temas del primer parcial. Bueno, eso es em, ya opinión personal, o sea, como yo elaboro este examen, pues es de la manera que lo hago. No sé si de los demás profesores pregunten temas del primer parcial, pero al menos yo no, solo del segundo en adelante, porque es el tratamiento de estructuras hiperestáticas como tal. Del método de flexibilidades también tendrá que estudiar si es que deciden ver ese tema. El cálculo de los desplazamientos. Recuerden que obtuvimos reacciones con el método de flexibilidades y desplazamientos también con ese método. Entonces, para que lo tengan presente. Y pues sería lo que viene en el extra, perdón. No sé si hay algo más que comentar. Bueno, entonces, continuamos. Oiga, profe, Dime. bueno, a lo mejor bueno, voy a parecer catarro, pero el jueves sube calificaciones del primer parcial. Sí, del primer parcial ya tienen su resultado en Classroom, ¿no? Del examen. Nada Ajá. más falta Profe, a mí no considerar. me quedó claro, entonces yo, pues mi caso fue que saqué 43 y no me quedó Ajá. claro si reprobé o pasé el primer parcial. No, Sí, no, eso es no. lo que yo me refería Sí, ya. exactamente. Sí. Mira, por ejemplo, lo que pasa es que ese es tu resultado únicamente del examen. Si no entregaste tareas, entonces en el SAES te va a aparecer 4. Pero si sí las entregaste, eh, es el promedio aritmético de las tareas. Dejen ver cuántas se dejaron. Denme un momentito. Fueron como 4 ese parcial. 3. Sí, fueron 4. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tuvieras las 4 tareas correctas, tienes 3 puntos de tareas que se suman a ese 43 que tienes del examen. Entonces, en el SAES te aparecería 7. Y las tareas, Si es ¿cómo que, sé que ya están calificadas o ya hasta que vea la calificación las las pongo en reviso? Classroom igual. Y ya una vez que las tengo en Classroom, pues ya subo en el SAES. Eso lo hago en la tarde de hoy. ¿Sí? Falta considerar nada más las tareas. O sea, porque el examen, pues como ven, ya lo tienen. Y ya nada más, pues, ahora sí que tengan en cuenta, si entregaron todas las tareas, pues se le suma 3 a su resultado. Entonces, por ejemplo, como en tu caso, si entregaste todas las tareas, tienes 3, más el 4 que tienes de tu examen, entonces es 7. Pero sí, en la tarde de hoy ya suba al SAES todos los resultados, incluyendo las de las tareas. Aquí hicimos revisión de examen, no lo recuerdo, la verdad. Me parece No, que no, profe, no, no. profe. ¿No? Entonces, tenemos que utilizar alguna de las siguientes clases para dar la revisión de examen del primer parcial. Si el Oiga, jueves profe, ya están los del segundo, espero que sí, podríamos aprovechar también para hacer la revisión de examen del segundo parcial. Pero siempre hago una revisión de examen para quien tenga dudas de su resultado. ¿Me iban a decir algo? sí, justamente también del segundo parcial, ¿cuándo iba a quedar? Espero que ya el jueves vean que ya tengo el tiempo encima, sobre todo porque ya viene el tercer parcial, entonces espero que este jueves ya esté todos sus resultados del segundo parcial.
Bueno, del primero, pues ya sus hojas de Excel para tener el cálculo de las matrices, sobre todo, de la manera más rápida posible. Igual programen la matriz de rigidez local y la matriz de rotación. Y pues si se puede de una vez que les dé la transpuesta por si se llegara a ocupar. ¿Sí? Básicamente es lo que hay que hacer. Igual la parte de las matrices inversas y las operaciones matriciales necesarias lo pueden hacer con Excel. Nada más me muestran la operación, cómo es que salió y pues que todo esté claro, ¿no? Como le estamos haciendo aquí pues en el desarrollo del procedimiento. Bueno, ya tenemos los vectores de fuerza y de desplazamiento. Entonces, recuerden que si hicimos alguna división, al eliminar los nodos, algunos nodos, pues esta división se tiene que mantener en este punto. No, perdón, está al revés. Bueno, aquí están los vectores correspondientes. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Seguimos? A partir de esto, ¿qué sigue? Ya esto ahora sí sustituir en la matriz de ensamble, Exacto, el valor sí. de cada barra. Ujú. Sustituir ya en la matriz ensamblada o el uso de la matriz ecuación fuerza desplazamiento. Como nosotros sí ocupamos, sí eliminamos algunas de las columnas de la matriz de rigidez ensamblada, pues esto se simplifica al uso de todas las matrices que tienen subíndice alfa. Ya hemos visto varias veces cómo se hace esto. Pues en este caso vean que K alfa alfa solo es la suma de estas tres. También recuerden que hay que hacer uso de la identidad para el caso de armaduras. Ahí donde está, es esta. Entonces, el resultado ya del ensamble, bueno, es ya de la sustitución en la matriz ensamblada es la siguiente. Bueno.
Aquí como no dimos valores para el módulo elástico y el área de la sección transversal, pues debe de mantenerse indicado aquí. Bueno, aquí tenemos la ecuación fuerza-desplazamiento, pero ya numérica, teniendo en cuenta que nosotros estamos ocupando todas las matrices que tienen el subíndice alfa. Por otro lado, dense cuenta que aquí no es necesario eliminar ninguna fila porque no se conoce ninguno de los desplazamientos del vector. Entonces, directamente se trabaja así como está. Y ya sabemos que para obtener la solución simplemente invertimos esta y lo multiplicamos por esta otra matriz. Entonces, el resultado es el que tenemos aquí a la derecha. Bueno, y esto lo tenemos que multiplicar por 1 entre AE, porque esas cantidades no se dieron de manera numérica. ¿Alguna duda con esto? ¿Seguimos? Ya por último, calculamos las reacciones. Haciendo uso nuevamente de la ecuación fuerza-desplazamiento. Entonces, la ecuación fuerza-desplazamiento para el cálculo de las reacciones es la siguiente. Estos son 9. Bueno, aquí tenemos la matriz K beta alfa. Después, la solución del sistema. Pero recuerden que debíamos regresar todos los términos que se eliminaron del paso anterior a los lugares donde pues, correspondían según el orden indicado en el cálculo de los desplazamientos. Pero en este caso pues no hubo nada que se eliminó, entonces pues la solución directamente es la que obtuvimos, que es esta. Por la misma razón, no se agregaron filas abajo de la matriz K beta alfa, que es esta. Y pues esto es igual al
vector de fuerzas con su índice beta. Que lo tenemos aquí. Vean que es este. Entonces, esta matriz es K beta alfa. Esto es desplazamiento subíndice alfa, que es la solución del sistema. Y el vector de fuerzas con subíndice beta. Entonces, al hacer la multiplicación matricial, recuerden que esto pues ya no se invierte. Para empezar es imposible con las matrices que nos quedaron. Pues obtenemos el siguiente resultado. Entonces, estas son las reacciones de la estructura que se planteó al inicio. Bueno, a ver esto. Dice Bx. A ver, vamos a ver cuáles son los nodos. Bueno, este es B, este es C y este es D. Entonces, Bx nos dio negativo, es decir que va hacia acá. By nos dio positivo, 1. Y Bz nos dio negativo, en sentido contrario del eje Z. Después en C, que era este, en X nos dio negativo, 0.331. En Y nos dio 0.671. Y en Z nos dio positivo, 0.331. En X y en Z aquí nos dan 0, más que en Y nos dan negativo, o sea, hacia abajo, 1.671. Y esta sería la, digamos que representación gráfica de las reacciones. Ahora, para comprobar que estamos bien, tenemos que usar las 6 ecuaciones de equilibrio de las que disponemos en el espacio. 3 sumatorias de fuerzas y 3 sumatorias de momentos, y con eso pues verificamos que nuestro problema es correcto. ¿Alguna duda? No, profesor. Bueno. Entonces, para el jueves nada más me recuerdan, por favor, la revisión de examen. Lo hacemos antes de iniciar bueno, lo que vamos a ver, el ejemplo del marco, y